Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Han dicho los especialistas de la UME que nunca se habían enfrentado a una ola de fuegos como la que todavía está quemando en España y que ha arrasado de momento más de 400.000 hectáreas. De ellas, por cierto, 160.000 eran terreno protegido. Hace solo unos días, un piloto de un avión de extinción venido de Italia, dentro del operativo europeo, tiene 19 años de experiencia, describía de esta manera lo que se estaba encontrando en Castilla y León. Nunca vi incendios así tan grandes. Me pone mucha pena ver Hablamos de incendios que parecen estabilizarse y que de pronto se descontrolan, de pueblos que son vueltos a desalojar. En Fasgar y en Añares del Sil, en León, el fuego quema desde hace 20 días. 20 días sin parar. En el caso de Fasgar, los trabajadores de la SBRIF lo describían ayer mismo como un volcán que ha vuelto a activarse. Subieron ellos a redes sociales una imagen en la que se percibe el viento y la fuerza con la que sigue soplando el viento. Se ve en esa imagen un frente de fuego imparable, como si el fuego se hubiera declarado hace muy poco. La realidad es que 20 días después, ese fuego sigue fuera de la capacidad de extinción. León, Pablo Bodega, buenos días. Hola, buenos días. Precisamente hoy se cumplen 20 días desde que se declaraba este incendio en Fasgar, en la comarca de Omaña, con un rayo como causa probable. En este tiempo el incendio no ha sido capaz de apagarse. Ha habido periodos en los que se ha calmado, pero las llamas no se han llegado a extinguir del todo. Eso mantiene en vilo a los pueblos del conocido como Valle Gordo de Omaña, una zona de altísimo valor ecológico declarada reserva de la biosfera. Han sido desalojados ya 2 veces, la última este lunes, solo 2 días después de haber podido volver a sus casas. Ayer regresaban de nuevo, pero lo hacían bajo la amenaza de ese fuego que no se apaga. Están, dicen desde la Junta Vecinal de Fasgar, exhaustos. Rosy Fernández es su presidenta. Después de 20 días casi, pues estamos ya en un sin vivir, porque es que el día parece que mejora, por la noche vuelve el viento y es una desesperación total. Corre para aquí, vete a por mochilas de agua, coja apagadores. A ver si acaba esta pesadilla ya, porque esto ya es un sin vivir. Vamos a terminar de aquí para el loquero, porque son muchos días y demasiada presión. Este incendio además se ha unido a otro que se declaraba días después al sur, en Colinas de Campo. Es ahora donde está lo más complicado. El operativo reconoce, Sastre, que les está resultando imposible aplacarlo y detener su avance. Cada día las fuertes rachas de viento, la gran cantidad de vegetación seca y lo escarpado del terreno con focos a gran altitud hacen fracasar la estrategia del operativo. Es ahí precisamente donde las SBRIF grababan ayer esas impactantes imágenes. Pablo, gracias. Después de 20 días de fuego, de 2 desalojos, ayer los vecinos vieron que el fuego se escapaba otra vez de la capacidad de extinción, con los bomberos hablando de un volcán en la montaña y con esta desesperación que escuchábamos que describen los vecinos. Esa voracidad del fuego de Fasgar ilustra algo que estamos viendo en realidad en todo este episodio, que tiene activos todavía varios incendios, cómo se reactivan justo cuando parece que las cosas estén yendo a mejor. Vamos a situar, Sergio, el mapa de cómo están ahora mismo las cosas. Sí, porque es lo que ha ocurrido en Asturias, que ha seguido también esa tendencia. La situación se ha complicado en los últimos días, fundamentalmente por el fuego originado en Ibias. Ese es el que peor evoluciona en este momento. Hay ya 41 evacuados, otros 3 incendios siguen activos y se han quemado ya unas 6.000 hectáreas según la cifra oficial. Y en Galicia ha bajado al nivel 1 el incendio de Apobra en Lugo. Este más atenuado, junto al de Avión en Ourense, son los 2 únicos que siguen activos. Se han calcinado más de 115.000 hectáreas según la Xunta, más según Copérnicus. Por cierto, que la Xunta tardó 3 días en reconocer que tenía un incendio en Penatrevinca. Los Reyes fueron ayer a Sanabria y también a Las Médulas. Hubo luego un momento en que un grupo de brigadistas saludó a los Reyes en el municipio de Galende, pero negaron el saludo al presidente de Castilla y León, a Fernández Mañueco. Los trabajadores en la extinción de incendios llevan semanas, aquí lo vamos contando, denunciando las condiciones en las que trabajan. Esa es la comunidad, por cierto, Castilla y León, en la que, como les explicamos ayer, más horas de vuelo han hecho los medios aéreos del gobierno este verano. Y eso mientras la comunidad no ha incrementado ninguno de sus aviones o helicópteros desde que hace 3 años se quemó la Sierra de la Culebra. De eso, precisamente, habló ayer en el Senado la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Agesen. Es real y es algo que tendremos que ver con mayor detalle. La necesidad de apoyo por las comunidades autónomas es un hecho que es estructural. En los últimos 5 años, con un porcentaje de superficie forestal similar respecto al total de toda España, determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional
si tomamos como referencia un indicador totalmente transparente, que son datos que son las horas de vuelo. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Laura, tú seguiste ayer esa comparecencia en el Senado en la que se repitió, digamos, el patrón de la comparecencia que ya vimos con Robles del día anterior. No parece muy difícil aventurar que también veremos lo mismo hoy cuando comparezca Marlaska, es decir, el PP critica la falta de medios del Gobierno y el Gobierno insiste en que la extinción corresponde a las comunidades. Sí, la vicepresidenta Agesen ha seguido el guión de su compañera de gobierno con una defensa cerrada del trabajo de su ministerio en esta crisis. El PP le ha reprochado que la ayuda que está llegando a las comunidades no es suficiente porque, según los populares, el gobierno no tiene presupuestos generales. Agesen respondía con datos. Pues resulta que el Estado no le puede dar más medios precisamente porque no los tiene, porque no tiene aprobados los presupuestos del año 2025. No hay dinero para medios, pero sí para comprar armas, y sin mover los presupuestos. El presupuesto en materia de prevención y extinción de incendios desde el año 2018 se ha incrementado prácticamente un 50%. Durante esa comparecencia de la vicepresidenta, el PSOE reprochó al presidente de Castilla y León, a Fernández Mañueco, que mantuviera sus vacaciones durante varios días a pesar de los fuegos. El senador del PP, Javier Márquez, se ensañaba con las vacaciones del presidente Sánchez. Yo lo que sí sé es dónde estaba Pedro Sánchez cuando se estaban produciendo el incendio. Gorroneando en la Mareta. Es el gorrón de la Mareta. Mientras la gente se estaba quemando, mientras los montes se estaban quemando, él estaba en la Mareta. La ministra ha confirmado en el Senado que los incendios han quemado ya 160.000 hectáreas de espacios protegidos. A falta todavía de conocer el balance que tienen que hacer las comunidades de los daños en parques naturales. Los fuegos, además, han afectado a varias áreas críticas para la supervivencia de casi 400 especies vulnerables o en riesgo de extinción. Laura, hasta luego. Adiós. La política, además de la discusión por los incendios, de esta discusión, y a veces en los términos en los que ustedes mismos acaban de comprobar, tiene estos días otra discusión, otra disputa, en este caso por la reubicación de los menores migrantes. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El PP David es muy crítico con este decreto que dicen que el Gobierno ha aprovechado para favorecer a sus socios, pero admite que van a acabar cumpliendo la ley después de que el Gobierno, esto lo hizo ayer Ángel Víctor Torres, llegase a hablar de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sí, los dos, Moncloa y Génova, saben que se va a cumplir la ley. No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley. Pero ambos parecen interesados en azuzar el debate político respecto al reparto de los menores. Lo hace el Gobierno lanzando avisos por si alguna comunidad planea oponerse. Estos son Torres y Bolaños. Que los presidentes de las comunidades autónomas del PP, como no puede ser de otra manera, como siempre, van a cumplir la ley. Este era Elías Bendodo. Escuchamos ahora a Torres y Bolaños. Y alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. No me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias también legales. Y como vemos, también alimenta la polémica el propio Partido Popular, que siente en el cogote la presión de Vox. Este es Elías Bendodo. Que los presidentes de las comunidades autónomas del PP, como no puede ser de otra manera, como siempre, van a cumplir la ley. Asumidos por todos que la ley se cumple, el margen que le queda a los varones populares es buscar si esa ley se ajusta a derecho. Las regiones que gobierna el PP ya han acudido al Constitucional y Madrid o Baleares han pedido en el Supremo detener el reparto de forma cautelar. Luego ordenamos. Gracias, David. Sí, gracias. Pues un día más muy pendientes del pronóstico en la medida, sobre todo, Jordi, de cómo puede afectar e incluso ayudar a la extinción de los incendios que, como estamos comprobando, todavía queman en buena parte del país. Poco será una continuación de lo de ayer. Mejora la situación en Galicia, todavía algunos chubascos, sobre todo esta tarde, también en Asturias, pero el mismo viento que favorece estas regiones va a perjudicar el incendio grande de Castilla y León, ya que la diferencia de los últimos días será constante, es decir, no tendrá pausas, sino que va a ir intensificándose a lo largo del día de hoy y como mínimo va a soplar durante 2 jornadas, en algunos momentos con rachas de más de 50 km por hora, viento del oeste. Y aparte de esto, muchísima atención a lo largo de ya la mañana, pero sobre todo a partir de mediodía en la mitad este de Cataluña, también en las islas de Mallorca y Menorca, o provincias como Castellón y Valencia, y de manera más aislada en los Pirineos. Es aquí donde hoy esperamos tormentas que, cuidado, pueden acumular cantidades de más de 100 litros por metro cuadrado con fuertes rachas de viento, así como granizo en muchos casos en el conjunto del país, día soleado y con poco calor. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Cuenta este niño, mi amigo Víctor me salvó, se lanzó encima de mí, me cubrió, pero a él
llegaron a darles. Lo que explicaba este niño, tiene 10 años, estaba en el tiroteo de Minneapolis. Es otro tiroteo más en Estados Unidos que ha dejado en realidad 2 niños muertos. Tenían 8 y 10 años, además del tirador que se suicidó después de haber disparado contra una escuela católica. Hay otras 17 personas heridas. Crónica desde Nueva York, Leire Santos. El tiroteo ha tenido lugar en la iglesia de un colegio católico. Los niños estaban en una misa matutina cuando un hombre comenzó a abrir fuego contra los cristales durante unos 3 minutos, según testigos locales. Hay 2 fallecidos de 8 y 10 años. En total son 17 los heridos, 14 de ellos niños de entre 6 y 15 años que están siendo atendidos en el hospital de Minneapolis con heridas de bala, aunque ya están fuera de peligro, según el jefe de policía de la ciudad. Los otros 3 heridos son ancianos de 80 años. El atacante es Robin Westman, un hombre de 23 años, exalumno del colegio que se ha suicidado después del tiroteo. En sus redes sociales, el atacante tenía vídeos de armas, artefactos explosivos y mensajes sobre asesinar a niños. Aún así, pudo comprar legalmente un rifle, una escopeta y una pistola para cometer esta tragedia, que el FBI investiga como un acto de terrorismo doméstico contra los católicos. Este es el 4º tiroteo en la ciudad en apenas 24 horas. Así están las cosas en Estados Unidos. En Ucrania son ya al menos 8 los muertos en una nueva oleada de ataque ruso sobre Kiev, de la que hemos tenido noticia esta misma madrugada. Precisamente el temor a que este conflicto se extienda a otros puntos de Europa es el que está llevando a algunos gobiernos, como el alemán, a plantearse la recuperación del servicio militar, aunque de momento va a ser de forma voluntaria. Sí, 15 años después de su abolición, la mili vuelve a Alemania y aunque esta vez no va a ser obligatorio acudir a filas, los jóvenes varones de 18 años sí deberán responder a la pregunta de si desean hacer el servicio militar durante un mínimo de 6 meses a cambio de un sueldo neto de unos 2.000 euros al mes. Además de los militares profesionales, necesitamos engrosar la tropa para hacer frente a la amenaza de Rusia, decía ayer el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius, quien no descarta que la mini voluntaria alemana acabe siendo obligatoria si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento fijados en unos 80.000 efectivos. Alemania es el país más importante de Europa que da este paso. Otros, como Lituania y Croacia, han recuperado la mili recientemente, mientras que en los países bálticos y nórdicos más próximos a Rusia nunca se ha llegado a abolir. En Argentina... Este es el sonido del momento en el que el presidente Javier Milei tuvo que ser evacuado de un acto de campaña en Buenos Aires. Huyó entre insultos y pedradas, se lo llevaron, vaya, que después de que se hayan publicado unos audios que vinculan a miembros de su gobierno, entre ellos su hermana, en un caso de corrupción. Según estos documentos, de lo que podríamos estar hablando es del desvío de dinero destinado a ayudas para las personas con discapacidad, lo que ha despertado esta reacción a pocos días de que se celebren en el país elecciones municipales. Desde Buenos Aires, Berta Reventós. Javier Milei ha sido agredido en un acto de campaña este miércoles mientras un escándalo de presunta corrupción golpea al núcleo duro de su gobierno. Una serie de audios filtrados revelan que Karina Milei, hermana y secretaria del presidente, habría estado involucrada en un reparto de sobrecostos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. A ver, que vendés 10, este vendía 30 y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. En el audio escuchamos a Diego Españolo, otro de los presuntos implicados y responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue destituido de su cargo tras la difusión del material. La denuncia ha generado repudio en la opinión pública por la situación de precariedad que atraviesa el colectivo de discapacitados en un contexto de recortes y por la imagen anticorrupción que Milei ha buscado construir desde el inicio de su gestión. Tras días de silencio, Milei se ha limitado a negarlo todo y a señalar al kirchnerismo por la violencia sufrida en el acto de campaña. Todo esto ocurre a solo 11 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo y un distrito electoral clave donde vive casi la mitad de la población argentina. Hoy es noticia el récord de hipotecas, se ha firmado el máximo de los últimos 14 años, pero es noticia también la evolución de su precio. El Euribor, el índice de referencia, ha subido este mes por primera vez desde enero. Aún así, las hipotecas que están sujetas a este índice se van a seguir abaratando porque sigue siendo más bajo que el de hace un año, Jordi Fábrega. Lleva varios meses el Euribor sin moverse del 2%, está algo por encima de ese nivel y no termina de caer. De hecho, en agosto incluso sube 3 décimas hasta el 2,114%.
2%. Es por tanto el 2% un nuevo suelo del que no bajará el Euribor. José Paino de iAhorro cree que no, que este indicador volverá a bajar en septiembre cuando la Reserva Federal abarate el precio del dinero en Estados Unidos. Yo creo que puede ser algo positivo de que en los próximos meses veamos nuevas bajadas por parte del Euribor. En todo caso, con el dato de agosto, el Euribor está más bajo que hace un año o que hace 6 meses y, por tanto, la cuota de las hipotecas que se renueven con el dato de este mes van a seguir abaratándose. Hasta 84 euros en el caso del préstamo, que se actualiza una vez al año, o 28 euros si la renovación de la cuota de la hipoteca se hace cada 6 meses. Aún de lo económico, casi la mitad de los trabajadores estaría dispuesto a dejar su trabajo sin encontrar otro antes. La principal razón que dan, según estos son datos del portal Infojobs, no tiene que ver con el sector, sino con los bajos salarios generalizados. Estefanía Salvatierra. Cada vez son más quienes están dispuestos a dejar su puesto de trabajo sin tener una oferta cerrada. Esta predisposición la tienen el 44% de quienes tienen un empleo y la mitad admite que buscaría una ocupación sí, pero de forma selectiva. Una renuncia voluntaria que ha aumentado 5 puntos porcentuales en el último año y 10 desde 2022. Más salario y más conciliación son los principales motivos para plantearse un cambio de empleo. 1 de cada 4 trabajadores afirma que conciliar es cada vez más difícil. Tal y como está el trabajo ahora mismo es muy difícil conciliar, salvo que sea reduciéndote la jornada, que ya implica que ganes menos y no poder darle a tu hijo a lo mejor pues todo lo que tú quisieras que tuviera. El informe de Infojobs detalla que 1/3 de los trabajadores con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes se plantea cambiar de empleo en los próximos 12 meses, mientras que entre quienes superan los 2.000 euros la cifra se reduce al 11%. Paolo Sorrentino, con su película La Grazia, ha inaugurado el Festival de Cine de Venecia. Es una cinta que anima a tomar partido en un festival marcado por el debate sobre si debe posicionarse contra el genocidio de Gaza. La película aborda el dilema de un presidente de la República Italiana, que es demócrata cristiano, amigo del Papa, y que tiene que decidir si aprueba o no la ley de eutanasia. Enviada especial a Venecia, Pepa Blanes. Aunque pueda parecer extraño, el italiano Paolo Sorrentino es más un chico de Cannes que de Venecia. Por eso se celebra tanto aquí con más ahínco que haya aceptado inaugurar esta edición de la mostra y encima con una película profundamente italiana. E da lì poi è venuta ovviamente l'idea di incentrare il film su un presidente de la República. Tenía la idea de poner a un presidente de la República con un dilema moral y poder reflejar los valores que debe tener un político. Y es precisamente lo que hace en La Grazia, defender la utilidad de la política en tiempos de crisis. Tema que es fundamental, quello dell'eutanasia. Un trasunto de Mattarella, que no se ha mojado nunca y que antes de jubilarse tiene que decidir si aprueba o no una ley de eutanasia, a pesar de ser demócrata cristiano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.